Bueno, en otras noticias, pero ahí mismo en Italia, déjeme le cuento que Italia producirá a partir de julio la vacuna Sputnik V y esto a quien simbra es a la Unión Europea porque Italia es uno de los países grandes, es uno de los 5 o 6 más importantes de miembros de la Unión Europea, junto con Italia, junto con Francia, junto con España, Alemania, ¿no? Son el eje central sobre el que gira buena parte de esta integración. Y pues parte de la estrategia de la Unión Europea era mantener de alguna manera cierta distancia de la vacuna Sputnik V, pero al ver Italia, que por ejemplo AstraZeneca del Reino Unido incumplía con contratos de colaboración con Italia y se sumaba de alguna manera, a estarle proveyendo al Reino Unido, a pesar de que incumplía contratos con Italia y con otros países, Italia decide romper el cerco de la Sputnik V, que le habían hecho muy mala fama los europeos a esta vacuna en Europa. Y bueno, recuérdense que el primero fue Hungría, pero Italia es el segundo, pero fíjense, va más lejos. Y Italia es muy representativo porque decíamos, es uno de los 4 o 5 países más fuertes de la Unión Europea, sobre los que se arrastra al conjunto de los otros 27. Y si Italia rompe el cerco o, digamos, fortalece la posición de Hungría, pues además la consolida porque va más lejos. Y es que la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus será producida en Italia a partir de julio. O sea, no solamente la va a adquirir para vacunar a su población, sino además va a adquirir el principio de la fórmula para empezar a producirla también ahí. Esto fue lo que dijo la AFP a la Cámara de Comercio Italo-Rusa en un hecho pues prácticamente inédito. En ese sentido, el hecho inédito se da porque había esta gran reacción en contra de que se tuviera cualquier contacto con esta vacuna. Pero bueno, la vacuna Sputnik V contra el coronavirus será producida en Italia a partir de julio y están haciéndose todos los preparativos porque todavía no aprueban la vacuna en el Ministerio de Salud. La vacuna será producida, decíamos, en julio de 2021 en las fábricas de la farmacéutica italo-suiza Adyen en Lombardía, en la localidad de Caponago, cerca de la Monza, en el norte de Italia. Esto lo precisó Stefano Maggi, agregado de prensa del presidente de la Cámara de Comercio en una entrevista telefónica. El número de vacunas que se producirán entre julio y entre enero de 2022 van a ser 10 millones de dosis. Se trata del primer acuerdo en el ámbito europeo para la producción en el territorio de la Unión Europea de la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik V aún no ha sido autorizada en Europa. Bueno, además quiero comentar que tras el anuncio de la EMA, las autoridades rusas dijeron que estaban preparadas para suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio, recordando que su vacuna ya ha sido aprobada en 46 países. El fondo ruso que produce la Sputnik V volvió a criticar este martes a la EMA por haber retrasado durante meses el proceso de validación del fármaco. Varios países de la Unión Europea, impacientes ante un proceso considerado demasiado lento, han recurrido a vacunas aún no homologadas dentro del bloque. Ha sido el caso, decíamos, de Hungría, que empezó a administrar la vacuna rusa a su población pues el mes pasado. Rusia también criticó y exigió disculpas este martes por los comentarios de una responsable de la EMA que comparó la autorización de emergencia de la vacuna Sputnik V por parte de algunos países europeos a una ruleta rusa. Es que ustedes saben que la ruleta rusa se utiliza para hablar de una situación compleja en la que apuestas y en la que puedes perderlo todo, ¿no? Bueno, esta funcionaria italiana señaló que si la vacuna rusa no se autorizaba o se autorizaba en Europa de aquí al 1 de julio de 2021, las dosis producidas serán adquiridas por el Fondo Soberano Ruso y distribuidas a los países en donde la vacuna Sputnik ya fue autorizada. La vacuna rusa corría un gran riesgo para los italianos si no pasaba por todos los procedimientos de homologación en el bloque europeo. Por esto es que el Ministerio de Salud se tuvo que disculpar porque dijeron, a ver, esa es una opinión personal, particular, pero no representa la posición del gobierno italiano. Recuérdese también que la vacuna rusa fue recibida con escepticismo por países occidentales
pero ha venido convenciendo a los expertos, sobre todo después de la publicación de sus resultados en la revista científica The Lancet, donde se afirmó que su eficacia era del 91.6%. Por el momento, 3 vacunas han sido autorizadas por la Unión Europea. Tome nota: la Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Una cuarta, de Johnson & Johnson, está en proceso de autorización. Y bueno, pues ahora Sputnik V también se sumaría justamente a otras 2 que están en proceso de revisión, Novavax y CureVac. El Ministerio de Salud italiano, contactado por la AFP, no quiso comentar esta noticia porque dice que esta información se la reserva hasta que avance el proceso para la autorización de la vacuna, pero también porque antes los italianos están temerosos de que otros aliados como Francia o el mismo Alemania o España o Portugal, pues no solamente le hagan el fuchi, sino metan presión para que Italia dé reversa. Pero en Italia ya diversos funcionarios de alto nivel habían manifestado estar descontentos con, por ejemplo, pues con AstraZeneca, porque estaba incumpliendo el contrato y analizaban incluso demandarla porque dice, bien que utilizaron nuestro dinero para llevar a cabo la investigación, ahora que tuvieron el resultado, están poniéndose una camisa nacionalista y entonces están dándoselo todo al Reino Unido, que hay una desproporción de vacunas en Reino Unido versus lo que pasó en Italia. Y usted se preguntará, bueno, pero es que, ¿por qué se enojan si Reino Unido está teniendo un problema muy fuerte con el COVID? Le urge la vacuna. Pero pues recuérdese que después de Reino Unido, Italia es el otro país europeo más azotado por este problema pandémico del COVID-19.